El ala 17. La vida dentro de un hospital te cambia la noción del tiempo. Uno entra de noche y sale con el sol en la cara sin recordar en qué momento dejaron de dolerle los pies o en qué hora exacta comenzó a temblarle la mano con la que firma recetas. Mi nombre es Esteban, soy médico internista y durante años trabajé en un hospital regional de León, Guanajuato. Vi morir gente, vi familias romperse en un segundo y aprendí a mantener la cabeza fría incluso cuando todo alrededor era un desastre. Por eso me costó tanto aceptar que lo que viví en 2021 no tenía una explicación clínica, ni lógica, ni humana. Era la época más pesada que me había tocado vivir. El hospital estaba saturado, el personal incompleto y las guardias se alargaban por encima de lo permitido, aunque a nadie parecía importarle mientras el servicio siguiera funcionando. Aquella semana yo llevaba 3 noches durmiendo a ratos en una silla y comiendo cualquier cosa entre ingresos. Lo recuerdo bien porque era noviembre y el frío se metía hasta los huesos en los pasillos viejos del edificio norte, una parte del hospital que casi ya no se usaba. Ahí estaba el ala 17, un corredor de cuartos clausurados desde hacía años por daños estructurales y humedad en las tuberías. Se suponía que nadie debía pasar por ahí salvo mantenimiento. Esa noche subí porque necesitaba silencio. En urgencias había un hombre intoxicado gritando, una familia llorando afuera de choque y una residente nueva al borde del colapso. Me llevé un expediente para revisarlo con calma y subí por las escaleras de servicio que daban directamente al corredor clausurado. Apenas empujé la puerta me golpeó ese olor inconfundible de los lugares cerrados, mezcla de yeso húmedo, cloro viejo y metal oxidado. La iluminación era deficiente. 3 lámparas encendidas a intervalos y el resto del pasillo sumido en una penumbra amarillenta. Avancé hasta una banca arrimada a la pared y me puse a revisar mis notas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara pasos. No rápidos, no apresurados, sino pausados, firmes, como los de alguien que conoce bien un lugar. Pensé que sería un camillero o un guardia, pero al levantar la vista vi a una mujer al fondo del corredor. Llevaba uniforme quirúrgico verde, cofia y cubrebocas. Lo raro no era verla ahí, sino la forma en que estaba quieta, observándome desde el extremo más oscuro sin moverse un centímetro. Le hice una seña con la mano, creyendo que quizá necesitaba algo. No respondió. Entonces comenzó a caminar hacia la habitación 17B, uno de los cuartos sellados con cinta y candado desde antes de que yo llegara a trabajar al hospital. Recuerdo perfectamente que no escuché el sonido de la cadena ni el golpe de la puerta. Solo vi su cuerpo perderse en la sombra del marco, como si la habitación hubiera estado abierta para ella nada más. Me levanté de inmediato. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a dormir ahí o a robar equipo viejo. Cuando llegué a la puerta, la cadena seguía puesta, el candado cerrado y la cinta de restricción amarillenta todavía cruzaba el marco. Me asomé por el pequeño vidrio circular. Adentro no había nadie. Solo una cama arrumbada, un tripié para suero y una mancha negra de humedad trepando por la pared del fondo. Esa sensación no fue miedo al principio. Fue una especie de rechazo físico, como cuando el cuerpo identifica algo equivocado antes de que la cabeza lo entienda. Bajé sin decir nada y traté de convencerme de que había sido el cansancio. Sin embargo, al volver a urgencias, la residente que estaba conmigo me preguntó por qué traía olor a formol en la bata. No supe qué contestarle porque yo no había entrado a ninguna sala de procedimientos. A la mañana siguiente, mientras entregábamos turno, mencioné el incidente sin darle importancia. Pensé que se burlarían de mí, pero ocurrió lo contrario. Un enfermero viejo, de esos que conocen la historia real del hospital mejor que cualquier directivo, se quedó callado unos segundos y luego me preguntó si la mujer llevaba cofia verde. Cuando le dije que sí, me contó algo que nadie me había dicho antes. Años atrás, mucho antes de la remodelación, esa ala había funcionado como área de recuperación quirúrgica.
En 2014 una anestesióloga desapareció en pleno turno nocturno. La buscaron durante horas. La encontraron hasta la madrugada encerrada en el cuarto 17B. Estaba sentada junto a la cama, despierta, sin lesiones, pero completamente ida. No volvió a hablar. La incapacitaron poco después y murió meses más tarde en un psiquiátrico privado. Lo peor era que, según el personal que la encontró, repetía una sola frase en una libreta porque ya no podía hablar con coherencia. No me dejó salir la paciente de la cama. La historia me dejó inquieto, pero todavía podía atribuirla al folclore hospitalario. Hasta que 3 noches después me tocó subir otra vez, ahora siguiendo un ruido. Eran casi las 3 de la mañana cuando sonó una alarma técnica en el edificio norte. Fui con un guardia. La alarma venía del pasillo clausurado. Apenas abrimos la puerta escuchamos el sonido de un monitor cardíaco en marcha, ese pitido regular que cualquier médico reconoce incluso dormido. El guardia juró en voz baja. Yo avancé con la linterna del celular y vi que la habitación 17B estaba entreabierta. La cadena colgaba rota. Adentro, el cuarto seguía vacío, salvo por un detalle que me detuvo la respiración. Sobre la cama hundida había una silueta marcada en el colchón, como si alguien invisible estuviera acostado ahí bajo una sábana inexistente. A un lado, en el buró oxidado, encontré una hoja reciente arrancada de un bloc de notas del hospital. Solo tenía una línea escrita con tinta temblorosa. Ahora ya sabes por qué nadie hace guardia aquí solo. No era una historia vieja. No era una leyenda heredada. La fecha escrita en la esquina superior era la de esa misma madrugada y la firma al pie era la mía. Desde entonces pedí mi cambio de sede. Nunca conté la verdad completa porque en un hospital cualquier señal de quiebre te convierte en un riesgo. Pero hubo algo más. 2 semanas después, revisando mis cosas antes de irme, encontré en la bolsa interna de mi bata una llave oxidada que nunca había visto. Tenía una etiqueta plástica quebrada con 2 caracteres apenas legibles, 17B. La tiré en un contenedor para punzocortantes y me fui sin mirar atrás. A veces me convenzo de que todo tuvo una explicación. Hasta que duermo mal, despierto sobresaltado y siento en las manos ese olor seco, penetrante, imposible de confundir, como a formol viejo y sábanas cerradas. Entonces recuerdo algo que omití durante años. Cuando me asomé por primera vez al cuarto, no estaba vacío del todo. Al fondo, pegada a la pared, había una mujer acostada en la cama. Y me estaba viendo. El pabellón sellado. La primera vez que hice guardia sola en un hospital viejo entendí que hay lugares donde el miedo no entra de golpe, sino despacio, como la humedad. Se mete por los pasillos, se pega a la ropa, se queda en la garganta. Yo me llamo Mariana Salcedo y en 2022 hacía mi internado de medicina en un hospital regional de León, Guanajuato. Era un edificio enorme, de muros altos, pintura descascarada y lámparas que parecían alumbrar menos mientras más avanzaba la noche. Tenía fama de ser pesado, pero en ese tiempo yo todavía me burlaba de esas cosas. Había visto muertos, pacientes agonizando, familiares derrumbándose en las salas de espera. Pensaba que después de eso ya nada podía impresionarme. Me equivoqué. Los médicos de base y los enfermeros antiguos hablaban de una ala clausurada al fondo del complejo, detrás del área de patología. Años antes la habían usado como zona de aislamiento durante la emergencia sanitaria. Según decían, ahí había permanecido mucha gente que murió sin poder despedirse de nadie. Después cerraron esa sección con cadenas, láminas y un candado oxidado que nadie tocaba. Oficialmente estaba vacía. Extraoficialmente, todos evitaban pasar por ahí de noche. Yo no creía en rumores. Hasta que empecé a escuchar cosas.
Al principio fueron detalles mínimos. Una silla arrastrándose en un consultorio vacío. El sonido de un monitor encendido en un cubículo donde no había pacientes. Puertas cerradas que aparecían abiertas al volver. Nada imposible. Nada que no pudiera explicarse con cansancio. En las guardias de 24 horas uno deja de confiar en sus sentidos. Pero hubo una madrugada, alrededor de las 3, en que bajé sola por café a la máquina del pasillo de traumatología y, mientras esperaba el vaso, escuché algo que me hizo olvidar el sueño de golpe. Eran golpes secos, desesperados, como nudillos contra metal. Venían del fondo, de la zona sellada. Me quedé inmóvil. El pasillo estaba vacío y la máquina seguía zumbando detrás de mí. Los golpes se repitieron, esta vez acompañados por algo peor, una voz ronca, gastada, como si hubiera pasado días gritando. Doctora. No gritaron mi nombre. No dijeron ayuda. Dijeron doctora, casi en un susurro, como si supieran exactamente a quién llamaban. Corrí de regreso al área de urgencias y le conté a Hugo, un residente de segundo año que llevaba meses ahí. No se sorprendió. Ni siquiera dejó de escribir en el expediente que tenía enfrente. Solo levantó la vista y me dijo que no volviera a ir sola por ese pasillo. Así, con una naturalidad que me heló más que cualquier fantasma. Los días siguientes traté de convencerme de que había imaginado la voz. El hospital estaba saturado, yo dormía poco y ya vivía con la cabeza llena de alarmas, olores a desinfectante y respiraciones rotas. Pero poco a poco empecé a notar que no era la única afectada. Una paciente geriátrica juró que alguien se metía bajo su cama y le sujetaba los tobillos. Un camillero dejó tirada una sábana en plena madrugada porque sintió que le tocaron el hombro y, al voltearse, no había nadie. Una enfermera aseguró haber visto una silueta detrás del vidrio esmerilado de la antigua sala de aislamiento. Siempre la misma descripción, una figura inmóvil, delgada, con bata larga y la cabeza ladeada. La noche en que todo cambió me mandaron a acompañar el traslado de un cadáver a patología. Era un hombre de unos 50 años que había fallecido por una hemorragia masiva. Nada fuera de lo habitual. Me tocó ir con Celso, un enfermero serio que jamás hablaba de supersticiones. Bajamos la camilla por el corredor lateral porque el elevador principal estaba descompuesto. Las llantas rechinaban en el piso y el eco de ese ruido parecía seguirnos mucho después de cada curva. Cuando pasamos frente al acceso clausurado, el cadáver hizo un movimiento seco bajo la sábana. No fue una impresión. Lo vimos los dos. La tela se levantó apenas a la altura del tórax, como si hubiera tomado aire. Celso se detuvo en seco y yo sentí que las piernas se me vaciaban. Nos miramos sin decir nada. Pensé en reflejos post-mortem, en gases, en espasmos. Quise decirlo, pero antes de que abriera la boca escuchamos 3 golpes del otro lado de la puerta sellada. 3 golpes lentos. Contestados, casi de inmediato, por otros 3 golpes provenientes de la camilla que llevábamos. Celso soltó el barandal como si quemara. Yo retrocedí. La sábana del cadáver se hundió entonces a la altura de la cara, como si algo desde abajo tratara de incorporarse. No corrimos. Nos quedamos paralizados, viendo cómo la puerta oxidada comenzaba a vibrar apenas, muy poco, lo suficiente para que el candado chocara con el metal. Después se oyó una voz apagada, irreconocible, que salió desde el interior del pabellón. Todavía faltan camas. Celso fue el primero en reaccionar. Empujó la camilla a toda velocidad hasta patología y no volvió a hablarme en el resto de la guardia. Yo tampoco. A la mañana siguiente pedí revisar el expediente del paciente fallecido. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba una explicación racional. Tal vez quería demostrarme que mi cabeza seguía funcionando.
Encontré su hoja de referencia, sus laboratorios, la nota de ingreso y algo más. En una carpeta vieja, mal archivada, estaba su historial anterior. Había estado internado en ese mismo hospital 2 años antes, durante la contingencia. Lo habían aislado precisamente en el pabellón clausurado. Sobrevivió entonces, pero en la nota de egreso escribió una observación breve, firmada por un médico que ya no trabajaba ahí. Paciente refiere escuchar por las noches que lo llaman desde las camas vacías. Ese mismo día busqué a Hugo. Le enseñé la hoja y él solo apretó la mandíbula. Luego me contó algo que nadie me había querido decir. Cuando desmontaron aquella zona, faltó un cuerpo. En medio del caos administrativo, del exceso de trabajo y de los traslados urgentes, un paciente murió solo durante un apagón parcial. Nunca aclararon si lo sacaron por la ruta correcta o si lo confundieron con otro traslado. El registro final quedó inconcluso. Desde entonces, decían, a veces se escuchaban golpes y voces en ese pasillo. Como si alguien siguiera esperando que le abrieran. Renuncié 3 semanas después. No por cobardía, me repetí durante meses, sino porque empecé a tener un sueño recurrente. Siempre el mismo. Yo caminaba por el corredor oscuro, llegaba a la puerta sellada y encontraba el candado abierto. Adentro no había filas de camas vacías, sino una sola camilla al centro. Sobre ella, cubierta con una sábana, estaba mi cuerpo. Todavía hoy, cuando huelo cloro hospitalario o escucho ruedas de camilla en la calle, regreso por un instante a ese pasillo. A la vibración del candado. A la voz apagada detrás de la puerta. Y a esa frase horrible que nunca he podido olvidar, porque sonó menos como una amenaza que como una orden pendiente. Todavía faltan camas. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El piso que seguía abierto. Me llamo Adrián Carrasco. Soy médico general y durante varios años trabajé cubriendo guardias nocturnas en hospitales públicos del sur de Texas, cerca de la frontera. Nací en McAllen, pero mis padres son de Tamaulipas, así que crecí entre los dos mundos, inglés en la escuela, español en la casa, y esa costumbre muy mexicana de escuchar historias raras cada vez que alguien mencionaba un hospital viejo. Nunca les di importancia. Después de estudiar medicina y terminar el internado, uno aprende a desconfiar más de lo sobrenatural que de la gente viva. Lo humano, créanme, ya da suficiente miedo. En 2019 me asignaron temporalmente a un hospital estatal bastante antiguo, de esos edificios ampliados por partes, con pasillos desiguales, elevadores lentos y áreas cerradas que nadie terminaba de explicar. La paga era buena y yo necesitaba experiencia, así que acepté sin pensarlo demasiado. Desde la primera semana noté que el personal evitaba hablar de cierto sector del edificio. No era un secreto declarado, más bien una costumbre. Cuando alguien mencionaba la Torre Vieja, los demás cambiaban de tema. Mi turno era de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. En esas horas el hospital cambia por completo. Durante el día parece un lugar de rutina, pero de madrugada adquiere otra personalidad. Los monitores suenan más fuerte, los pasillos parecen más largos y cualquier sombra mal puesta hace que el cuerpo se tense aunque uno sepa que no debería. A la tercera semana empecé a familiarizarme con todos, especialmente con una enfermera llamada Maribel, una mujer muy seria, eficiente, de las que no desperdician palabras. Fue ella quien me hizo una advertencia extraña mientras revisábamos expedientes. Me dijo que, si alguna vez el elevador marcaba el 7º nivel, no me bajara. Le respondí que ese hospital solo tenía 6 pisos útiles.
Maribel me sostuvo la mirada unos segundos y me dijo que precisamente por eso. Pensé que era una broma pesada para el nuevo. En los hospitales eso pasa mucho, te mandan por equipo que no existe o inventan historias para ver si caes. No le di más vueltas, aunque me quedó la frase dando vueltas en la cabeza con una incomodidad difícil de explicar. La noche que todo pasó había llovido desde temprano. El servicio de urgencias estaba saturado y yo llevaba horas sin sentarme. Cerca de las 3:30 de la mañana bajé a imagenología para revisar unas placas. El técnico aún no terminaba, así que decidí volver por el elevador del ala antigua, que casi nadie usaba porque era más lento. Recuerdo perfectamente que estaba cansado, con dolor en la espalda y esa sensación torpe que te deja la cafeína cuando ya no sirve para mantenerte despierto. Entré solo. Presioné el botón del cuarto piso. Las puertas se cerraron y el elevador comenzó a subir, pero después del tercer nivel siguió avanzando. Vi encenderse una luz que no había notado antes, una pequeña lámpara opaca arriba del panel. 7. Sentí un vacío en el estómago. No fue miedo inmediato, sino una especie de rechazo físico, como cuando sabes que algo está mal antes de entender por qué. Intenté presionar el botón de abrir puertas, luego el de alarma, pero nada respondió. El elevador siguió subiendo con una lentitud insoportable hasta detenerse con un golpe suave. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que pensé fue que me había equivocado de edificio. Del otro lado había un pasillo perfectamente iluminado. No estaba abandonado, ni sucio, ni en ruinas. Era un piso hospitalario normal, quizá un poco anticuado por los colores amarillentos de las paredes y el diseño viejo de las puertas, pero completamente funcional. Había camillas, un carro de medicamentos, luces encendidas en los cubículos y el olor inconfundible a cloro con aire acondicionado. Incluso escuché el pitido de un monitor cardíaco a lo lejos. Lo que no había era gente visible. Me quedé dentro del elevador unos segundos, esperando ver salir a alguien, un camillero, una enfermera, cualquier persona. Nada. Solo ese ruido de hospital trabajando a puerta cerrada. El sentido común me decía que debía bajar de inmediato, pero otra parte de mí, la parte formada para verificar, observar y entender, me empujó a salir. Avancé unos pasos. A mi derecha vi la estación de enfermería, con expedientes apilados y una computadora encendida mostrando una pantalla negra con letras verdes, como de otro tiempo. A la izquierda había habitaciones con las puertas entreabiertas. En una de ellas distinguí la silueta de un paciente sentado en la cama, inmóvil, mirando hacia la ventana. Pensé que por fin había encontrado a alguien y me acerqué, pero cuando asomé la cabeza no había nadie. La cama estaba hecha, lisa, sin una sola arruga. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápido, esperando ver a algún empleado molesto por haberme metido donde no debía. No había nadie. Solo el pasillo vacío y, al fondo, una puerta doble oscilando apenas, como si alguien acabara de pasar. Sentí el primer escalofrío real de la noche. No uno supersticioso, sino ese que nace cuando tu cerebro empieza a fallar al acomodar lo que ve. Regresé al elevador. Las puertas seguían abiertas, pero el interior estaba oscuro. No apagado, oscuro de una forma extraña, como si la luz del techo no alcanzara a entrar. Aún así me acerqué. Quería irme de ahí. En cuanto puse un pie dentro, escuché una voz femenina muy cerca de mi oído izquierdo. No dijo mi nombre. Dijo, doctor, no la deje sola. Fue un susurro claro, humano, cansado. Giré tan rápido que me dolió el cuello. Nada. Y entonces vi movimiento en la estación de enfermería. Una mujer con uniforme blanco antiguo, de esos vestidos que ya no se usan, estaba inclinada sobre el mostrador.
No pude verle la cara porque tenía la cabeza agachada, pero sus manos se movían con rapidez, como si estuviera escribiendo algo. Me quedé paralizado. Lo racional era gritarle, pedirle una explicación, correr hacia ella. No hice ninguna de las dos cosas. Algo en su postura me produjo un terror inmediato, animal. No parecía una persona trabajando. Parecía una imitación. Retrocedí un paso y en ese momento las luces del pasillo parpadearon. Solo fue un segundo, pero bastó para que todo cambiara. Cuando la iluminación volvió, el piso ya no estaba limpio ni operativo. Las paredes estaban manchadas de humedad, el plafón abierto, las camillas oxidadas. El olor a cloro había sido reemplazado por uno agrio, como de agua estancada y tela podrida. La estación de enfermería seguía ahí, pero detrás del mostrador ya no había una enfermera, había algo agachado, demasiado delgado, con la espalda arqueada y la cabeza ladeada de una forma imposible, observándome sin moverse. No vi su rostro. Gracias a Dios no lo vi completo. Solo recuerdo unos ojos demasiado brillantes y una sonrisa que no parecía hecha para una cara humana. Me metí al elevador golpeando los botones con ambas manos. Las puertas tardaron una eternidad en cerrar. Mientras lo hacían, escuché arrastrarse algo por el suelo, acercándose a toda velocidad. No corría. Se arrastraba. Alcancé a ver unos dedos largos asomarse por la rendija antes de que las puertas cerraran por completo. El elevador descendió bruscamente y se detuvo en planta baja. Salí casi cayéndome. El vigilante de recepción se levantó al verme porque, según dijo después, yo tenía la bata empapada en sudor y la cara gris. Quise explicarme, pero apenas podía hablar. Maribel llegó unos minutos después, me miró y entendió sin que dijera nada. Solo me preguntó si había escuchado una voz. Cuando le dije que sí, bajó la vista como quien confirma algo que llevaba años temiendo. No me contó una leyenda. Me dijo algo peor. En 1987, en esa misma torre, hubo una falla eléctrica durante una madrugada de tormenta. Un área provisional donde retenían a pacientes psiquiátricos y postoperatorios quedó aislada durante casi una hora. Hubo incendios pequeños, humo, confusión y muertes que nunca aparecieron completas en los reportes. El piso fue clausurado, renumeraron el edificio y oficialmente dejó de existir. Pero varios miembros del personal, a lo largo de los años, habían descrito lo mismo, un nivel que aparecía solo algunas noches, una enfermera que pedía ayuda y algo más que nunca fue paciente ni empleado. Renuncié 2 meses después. No por miedo, eso me repetía yo, sino por agotamiento. Pero la verdad es otra. Desde esa noche no volví a entrar a un elevador de hospital sin revisar 2 veces el panel. Y hasta hoy, lo que más me persigue no es haber visto aquel lugar, sino una última cosa que descubrí días antes de irme. En el bolsillo de mi bata, la misma que usé esa madrugada, apareció doblada una hoja de enfermería vieja, amarillenta, con manchas de humedad. Era un formato que dejó de usarse décadas atrás. Solo tenía una línea escrita a mano. Paciente femenina. Sigue consciente. Pide que no apaguen la luz. El médico del pabellón B. Me llamo Esteban, soy médico general, y durante mucho tiempo pensé que las historias de hospital sobre apariciones no eran más que una forma torpe de explicar el cansancio, la culpa y la presión de trabajar al borde de la muerte. Eso pensaba en 2018, cuando acepté una plaza temporal en un hospital regional de Durango, un edificio viejo, enorme, levantado en distintas etapas, con áreas nuevas conectadas a pabellones antiguos por pasillos estrechos y mal iluminados. Yo tenía 29 años, llevaba poco más de un año ejerciendo, y todavía conservaba esa arrogancia silenciosa de quien cree que la ciencia basta para ponerle nombre a todo.
Me asignaron guardias nocturnas en medicina interna. El hospital tenía un ritmo distinto de noche. Durante el día todavía se sentía humano, camilleros, familiares, residentes corriendo, voces, teléfonos, puertas abriéndose a cada rato. Pero después de la medianoche todo cambiaba. El aire se volvía más frío, el olor a cloro y medicamento parecía concentrarse y cada sonido destacaba con una claridad insoportable, una rueda mal aceitada, una bomba de infusión pitando a lo lejos, una tos seca detrás de una cortina. Las primeras semanas no ocurrió nada extraordinario. Vi fallecimientos, crisis hipertensivas, una descompensación diabética, un infarto que no logramos revertir. Cosas duras, sí, pero normales en un hospital público. El primer incidente sucedió una madrugada de agosto, alrededor de las 2. Yo estaba revisando expedientes en el módulo de enfermería cuando vi pasar a un médico por el reflejo del vidrio. Traía bata blanca, pantalón oscuro y una libreta bajo el brazo. Caminó con calma hacia el fondo del pasillo del pabellón B, una sección vieja donde teníamos a pacientes crónicos y a algunos aislados. Levanté la vista por mera costumbre. No reconocí su cara. Pensé que quizá era un internista de otro turno o alguien de cirugía que había subido a valorar a un paciente. Lo extraño fue la forma en que avanzaba, demasiado despacio, sin mirar a nadie, sin cargar estetoscopio, sin hacer ese gesto automático de revisar hojas o monitores. Solo caminaba, como si ya conociera exactamente a dónde iba. Fui tras él porque en ese hospital uno aprende rápido que no cualquiera puede entrar a cualquier área en plena noche. Llegué al fondo del pasillo en menos de 10 segundos. No había nadie. A la derecha solo estaba el cuarto de aislamiento. A la izquierda, una bodega cerrada con candado. Al fondo, una ventana angosta protegida con rejas. Revisé incluso el baño de personal. Vacío. Me quedé inmóvil un momento, molesto más que asustado, tratando de convencerme de que había confundido una sombra con una persona. Regresé al módulo y no comenté nada. 2 noches después una enfermera, Alma, me preguntó sin rodeos si yo había visto al doctor Alto que se quedaba parado cerca de las habitaciones. Lo dijo en voz baja, mientras preparaba medicamentos, pero noté que hablaba muy en serio. Le pregunté a cuál doctor se refería y ella me describió exactamente lo que yo había visto: bata blanca, complexión delgada, cabello oscuro peinado hacia atrás, libreta en la mano. Dijo que una paciente con insuficiencia renal había empezado a llorar porque un médico entró a su cuarto, se colocó junto a la cama y la observó en silencio durante casi 1 minuto. La señora creyó que iban a anunciarle algo grave. Intentó hablarle, pero él no respondió. Luego salió sin tocar la hoja de indicaciones, sin revisar suero, sin siquiera acercarse al monitor. Yo fui a verla pensando que estaba desorientada. No lo estaba. Recuerdo muy bien sus palabras porque me las dijo con una serenidad que me inquietó más que el llanto: doctor, ese hombre no miraba como ustedes. Miraba como si ya supiera cuánto me faltaba. A partir de ahí empezaron a acumularse detalles demasiado precisos para atribuirlos al azar. Un paciente con cirrosis, totalmente lúcido, juró que un médico desconocido le había levantado la sábana hasta el pecho y luego se había quedado inmóvil junto a la puerta. Un camillero aseguró haberlo visto entrar al elevador viejo, aunque cuando se abrieron las puertas no había nadie dentro. Una residente nueva dijo haber confundido a ese hombre con un adscrito y le pidió ayuda para localizar una interconsulta. Él volteó apenas, la observó, y siguió caminando hasta desaparecer al doblar una esquina donde no había salida. Lo más perturbador era que siempre aparecía en el pabellón B, casi siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, y nunca hablaba. Nunca tocaba a nadie de manera evidente. Nunca hacía nada que pudiéramos llamar agresión. Pero dejaba detrás una sensación asfixiante, como de amenaza contenida. Los pacientes que lo veían no se alteraban como quien sufre una alucinación febril, se quedaban callados, tensos,
con esa expresión que yo he visto en personas que acaban de comprender algo irreversible. Una noche de octubre ocurrió lo que terminó por destruir cualquier explicación racional que yo quisiera sostener. Teníamos internado a un profesor jubilado llamado Ramiro, ingresado por neumonía complicada. Era un hombre meticuloso, orientado, de esos pacientes que preguntan el nombre de cada medicamento y revisan la hora de cada dosis. Cerca de las 2:30 fui a valorarlo porque había reportado dificultad para respirar. Cuando entré, estaba incorporado en la cama, pálido, sudando. Pensé que se estaba agravando, pero antes de revisarlo me tomó de la muñeca con una fuerza inesperada. Me dijo que no dejara entrar otra vez al doctor de la libreta. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté de qué hablaba y me respondió que ese médico había entrado 3 veces desde la medianoche, siempre en silencio, siempre parándose en el mismo sitio, a la izquierda de la puerta. En la última ocasión, según Ramiro, el hombre había abierto su libreta y había pasado una página despacio, como quien confirma un nombre en una lista. No pude responderle de inmediato porque en ese instante vi algo en el vidrio de la ventana interior del cuarto, el panel que daba al pasillo. Un reflejo blanco, vertical, perfectamente definido, detenido justo afuera. Giré de golpe y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Pero Alma, que venía caminando hacia mí con una bandeja de medicamentos, se quedó paralizada antes de llegar y dejó caer una jeringa al piso. No tuvo que decirme nada. Su cara bastó para entender que también lo había visto. Ramiro murió antes del amanecer. La causa fue lógica, verificable, médica, una descompensación respiratoria severa. Nadie pudo decir que aquello tuvo relación con otra cosa. Sin embargo, mientras redactaba la nota de defunción, encontré sobre el escritorio del módulo una hoja arrancada de una libreta vieja, amarillenta, doblada en 4. Pensé que era alguna nota extraviada del archivo, pero al abrirla vi una lista de nombres escritos a mano con tinta negra. No reconocí la caligrafía. Eran apellidos y números de cama. El último nombre era Ramiro. Debajo, con la misma letra, aparecía una fecha, 12 de octubre de 1964. Ese papel no pertenecía a ningún formato del hospital. No tenía sello ni membrete. Lo guardé por impulso, quizá por miedo a que nadie me creyera. Esa misma mañana bajé al archivo muerto con el pretexto de buscar antecedentes de remodelación del pabellón B. Una trabajadora antigua, de las pocas que llevaban décadas ahí, me contó algo que jamás apareció en informes oficiales. Antes de convertirse en área de medicina interna, esa sección había sido una pequeña unidad de observación psiquiátrica. En los años 60, un médico encargado de esa zona fue investigado por sedar pacientes terminales sin autorización. Nunca pudieron probar cuántos casos hubo realmente porque desaparecieron expedientes durante una inundación. Lo suspendieron, pero murió de un infarto dentro del mismo hospital antes de que concluyera el proceso. No me mostró fotografías. No hizo falta. Cuando describió su costumbre de cargar siempre una libreta negra, supe que era él. Renuncié 4 meses después. Nunca conté la verdadera razón. Dije que me habían ofrecido una mejor plaza en otra ciudad. La hoja con la lista la conservé durante años dentro de un libro de farmacología, hasta que una mudanza la extravió. A veces pienso que lo imaginé todo, que el agotamiento hizo su trabajo y que la coincidencia terminó de empujarme. Pero todavía sueño con ese pasillo, con la luz blanca del pabellón B, con un hombre inmóvil al fondo, revisando nombres en silencio. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, desde entonces, cada vez que alguien muere bajo mi turno, aunque esté en otro hospital y en otra ciudad, tengo la costumbre absurda de mirar de reojo hacia la puerta. Porque una parte de mí sigue esperando ver a ese médico entrar con su libreta abierta, confirmando que vino por alguien en específico.